El golpe resonó en el aire como un disparo seco. Te dije que te sientes cuando yo lo diga. La voz del agente Richard Coleman retumbó en el tribunal del condado de Bayfield, donde el eco de su autoridad parecía tener más peso que la propia ley. Frente a él, un anciano de manos temblorosas intentaba mantenerse en pie. Señor, solo estoy buscando a mi abogado de oficio, murmuró Harold Bennett, de 71 años, sosteniendo con torpeza una multa arrugada. El bofetón de Coleman llegó antes de que nadie pudiera reaccionar. La cabeza del viejo se giró con violencia, y una fina línea roja comenzó a deslizarse desde su labio partido. Los murmullos llenaron la sala, pero nadie se atrevió a intervenir. Los funcionarios del tribunal desviaron la mirada, fingiendo revisar expedientes o escribir algo en sus notas. Ustedes nunca aprenden, gruñó Coleman. Les das una orden sencilla y ni eso saben cumplir. El anciano se llevó un pañuelo blanco a la boca, manchándolo de inmediato con sangre. Aún así, su mirada seguía firme, contenida, digna. En la tercera fila, un hombre joven con traje oscuro observaba cada detalle. Su mandíbula se tensó al ver la sonrisa de superioridad en el rostro del agente. Aquel hombre era Elías Bennett, detective federal de la División de Derechos Civiles. Y el anciano que acababa de recibir la bofetada, era su padre. Elías sacó su teléfono sin levantar la vista. Comenzó a escribir notas, hora, lugar, testigos, descripción del incidente. Todo quedaría registrado. Lo que Coleman acababa de hacer no era solo una agresión, era el comienzo del fin de su carrera. Cuando la sesión terminó, Elías esperó en el pasillo hasta que su padre salió, caminando despacio. Papá, dijo con voz baja. Harold se giró, sorprendido. La herida en su labio seguía abierta. Elías, ¿qué haces aquí? Tenía audiencia federal en este edificio. Vi lo que pasó. El anciano desvió la mirada hacia el suelo. No fue nada, hijo. Solo un malentendido. Eso no fue un malentendido, papá. Te golpeó. No quiero líos. Solo pagar la multa y volver a casa. Elías sacó el teléfono y tomó fotos de las lesiones. No es la primera vez que te pasa, ¿verdad? Harold tardó en responder. El mes pasado me detuvo en un control. Me llamó chico. Dijo que la gente como yo debía saber cuál es su lugar. ¿Y no lo denunciaste? ¿Denunciarlo a quién? A los suyos. Elías le puso una mano en el hombro. Papá, soy detective federal. División de Derechos Civiles. Esto no va a quedar así. Por primera vez desde que salieron del juzgado, el anciano sonrió débilmente. De acuerdo, hijo. Haz lo que tengas que hacer. Esa tarde fueron al Hospital General de Bayfield. La doctora Lina Torres examinó al anciano con profesionalismo y discreción. La lesión es compatible con un golpe con la mano abierta, dijo mientras anotaba en su informe. La fuerza fue considerable. Elías le pidió copia del informe médico y fotografías oficiales. Luego condujo hasta la oficina regional del FBI. Su supervisor, agente Mark Peterson, revisó los documentos con gesto grave. Esto es una violación directa de derechos civiles. El agente Coleman usó su autoridad para agredir a un ciudadano. Y lo hizo en un juzgado, añadió Elías, con testigos. Abriremos una investigación. Caso número BF25CR1082. Elías asintió. Necesito la declaración formal de mi padre. Harold lo miró con resignación, pero también con orgullo. ¿De verdad crees que esto servirá de algo? Lo sé. Pero necesito que confíes en mí. Durante horas redactaron la declaración palabra por palabra. Era la primera vez que Harold sentía que alguien lo escuchaba de verdad. Elías sabía que aquel testimonio era más que una denuncia, era una promesa. Al día siguiente, comenzó a revisar el historial de Coleman. Encontró 22 denuncias previas en 19 años de servicio, todas desestimadas. Es imposible, murmuró. A menos que alguien lo esté protegiendo, dijo Peterson. Elías revisó los registros. En todos los casos, el responsable de las investigaciones internas era el capitán Douglas Grant. Las denuncias se cerraban en 2 semanas, sin sanción alguna. Necesito hablar con alguien que haya intentado denunciarlo antes, dijo Elías. Encontró un nombre, Verónica Álvarez, exagente de asuntos internos, trasladada repentinamente en 2019. Vivía ahora en Riverside. Señora Álvarez, soy el detective Bennett, FBI. Necesito hablar con usted sobre Richard Coleman. Al otro lado de la línea, silencio. No puedo hablar de eso.
Esto es una investigación federal. Está protegida. La mujer suspiró. Me amenazaron. Me dijeron que perdería mi pensión si decía algo. ¿Quién la amenazó? El capitán Grant. Intenté denunciar a Coleman después de que golpeara a una familia latina. El padre terminó en el hospital. ¿Qué pasó con las pruebas? Grant las desapareció. Dijo que la familia mentía. Elías tomó nota con precisión. ¿Aún conserva algo? Sí. Copias, informes, testigos. Todo. Si puede protegerme, estoy dispuesta a hablar. La protegeré. Y juntos detendremos a ese hombre. 2 días después, Verónica se reunió con él en una oficina segura. Traía una pequeña grabadora. Esto lo guardé por 6 años, dijo colocando el dispositivo sobre la mesa. Sabía que algún día serviría. Reprodujo la cinta. La voz de Coleman sonó clara, le rompí 3 costillas a ese bastardo. Esta gente necesita aprender quién manda. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Cuándo se grabó esto? Preguntó Elías. Marzo de 2019. Intenté incluirlo en mi informe, pero Grant me llamó a su oficina. Me dijo que si insistía, me despedirían. ¿Acudió a alguien más? Sí, al juez Harold Stenson, que supervisa los casos policiales del condado. Su secretario me dijo que no perderían tiempo escuchando a una empleada resentida. Elías cerró los ojos un segundo. Aquello ya no era solo abuso policial. Era corrupción institucional. ¿Testificaría en un tribunal federal? Sí. Si realmente puede protegerme. Elías asintió. Acaba de dar el primer paso. Durante las siguientes semanas reunió expedientes, registros de llamadas y declaraciones. El patrón se repetía. Cada vez que alguien denunciaba a Coleman, el capitán Grant llamaba al despacho del juez Stenson. 2 días después, el caso se desestimaba. Peterson revisó la cronología con el ceño fruncido. 23 denuncias, 23 llamadas, 23 cierres. Esto no es coincidencia. Elías señaló un informe. Después de cada desestimación, el secretario del juez vuelve a llamar a Grant. 10 a 15 minutos de conversación. Siempre igual. Peterson respiró hondo. Grant cubre a Coleman. Stenson cubre a Grant. Un triángulo perfecto. Hasta que golpeó al padre equivocado. Peterson lo miró con una mezcla de respeto y determinación. Quiero escuchas telefónicas. Si hay coordinación, la oiremos en tiempo real. Las tendré en marcha antes del viernes. Elías sabía que se acercaba el momento decisivo. Lo que comenzó con una bofetada en un tribunal estaba a punto de exponer una red de poder que se creía intocable. Y esta vez, ninguno de ellos vería venir el golpe que se aproximaba. Las escuchas comenzaron un martes a primera hora. En una sala silenciosa del edificio federal de Bayfield, Elías Bennett observaba cómo las líneas telefónicas del capitán Grant y del juez Stenson aparecían registradas en tiempo real sobre las pantallas. Cada llamada, cada número, cada palabra podía convertirse en la prueba definitiva. El primer movimiento no tardó en llegar. El teléfono de Grant sonó. La línea estaba intervenida. ¿Sí? Contestó el capitán, con voz tensa. Soy Coleman, se oyó al otro lado. Tenemos un problema. Agentes federales han estado haciendo preguntas sobre mí en la comisaría. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre las denuncias, y sobre el viejo con el que tuve el altercado en el tribunal. Grant guardó silencio unos segundos antes de responder. Mantén la calma. Hablaré con Stenson. Elías tomó nota. Aquello era justo lo que necesitaban. 20 minutos después, otra llamada entró, esta vez del despacho del juez. Douglas, dijo la voz de Stenson, me han informado de que hay federales revisando los archivos de Coleman. Sí, señor. Quieren información sobre el incidente en el tribunal. Hazlo de siempre. Que las pruebas desaparezcan. Si ya tienen algo, negamos todo. Coleman es un buen agente, dirás que cometió un error. Elías detuvo la grabación. Se reclinó en su asiento. Tenían lo necesario, una conversación directa donde ambos admitían la manipulación de pruebas. Peterson entró en la sala, sosteniendo una taza de café. ¿Conseguiste algo? Más de lo que esperaba, respondió Elías. Confesaron el encubrimiento. Peterson escuchó las grabaciones. Cuando terminaron, se quitó las gafas. Se acabó el juego. No saben que acaban de firmar su sentencia. A la mañana siguiente, Elías,
acompañado por 2 agentes federales, se presentó en el despacho del juez Stenson. El juez levantó la vista de su escritorio, visiblemente irritado. ¿A qué debo el honor, caballeros? Estoy muy ocupado. Juez Stenson, dijo Elías con calma, soy el detective Bennett del FBI. Necesitamos hablar sobre su relación con el capitán Douglas Grant y el agente Richard Coleman. El rostro del juez perdió color. No sé de qué me habla. Elías colocó sobre el escritorio una transcripción. Esto es de una conversación grabada ayer entre usted y el capitán Grant. Está bajo orden judicial. Stenson hojeó las hojas, fingiendo indiferencia. De vez en cuando hablo con jefes de policía. Es parte de mi trabajo. En esa llamada usted ordena que se eliminen pruebas y que se mantenga la narrativa de que Coleman solo cometió un error. Yo nunca dije eso. Peterson intervino. Tenemos la grabación, señoría. Usted coordinó con Grant el archivo de 23 denuncias. Stenson intentó levantarse. No voy a ser interrogado en mi propio despacho. No está siendo interrogado, dijo Elías. Está siendo notificado. Tenemos pruebas suficientes para acusarlo de conspiración y obstrucción a la justicia. El juez permaneció en silencio. ¿Qué quieren de mí? La verdad, dijo Elías. ¿Cuánto tiempo lleva protegiendo a Coleman? Yo no protejo a nadie. Cumplo la ley. Elías pulsó un botón. La voz del juez en la grabación llenó el despacho. Hazlo de siempre. Que las pruebas desaparezcan. El silencio pesó como plomo. Juez Harold Stenson, queda detenido, anunció Peterson. El golpe fue quirúrgico. A las 6 de la mañana siguiente, los agentes federales rodearon la casa del capitán Grant. Elías observaba desde un coche camuflado mientras los oficiales tocaban la puerta. Grant abrió en bata, desconcertado. ¿Qué sucede? Capitán Douglas Grant, queda arrestado por conspiración y obstrucción a la justicia. Esto es una locura, gritó mientras lo esposaban. No he hecho nada malo. El agente Miller le leyó sus derechos con voz firme. Simultáneamente, otro equipo entraba en la comisaría para detener a Coleman. Estaba tomando café con 2 compañeros cuando los agentes del FBI cruzaron la puerta. Agente Richard Coleman, dijo uno de ellos mostrando la placa. Queda arrestado por violación de los derechos civiles y conspiración. La taza se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Esperen. Soy policía. Ya no, le respondió el agente mientras lo esposaban. En la oficina de Stenson, los federales encontraron una escena aún más comprometedora. El juez había intentado destruir documentos, expedientes de los casos de Coleman de los últimos 8 años. Los restos chamuscados aún humeaban en la chimenea cuando llegaron. Intentó borrar pruebas, informó Peterson por teléfono. Todo lo que necesitábamos para cerrar el círculo. Perfecto, dijo Elías. Que nadie entre ni salga. Esa noche, mientras redactaba los informes finales, Elías llamó a su padre. Papá, ya está hecho. Arrestaron a Coleman, Grant y Stenson. Harold tardó unos segundos en responder. ¿De verdad? ¿Los 3? Están bajo custodia federal. No podrán hacer daño a nadie más. El anciano suspiró, aliviado. Nunca pensé que vería este día. La justicia tardó, papá, pero llegó. Mientras tanto, en la celda federal, Richard Coleman caminaba de un lado a otro, nervioso. Su abogado, un defensor público, revisaba el expediente. No pinta bien, Richard. ¿Tienen grabaciones, documentos, testigos? ¿Todo esto por una bofetada a un viejo? No, por 23 denuncias y una red de encubrimiento. Coleman se detuvo. Grant me dijo que Stenson se encargaría. Grant y Stenson están en celdas al final del pasillo. Nadie se encarga de nada. El color se le fue del rostro. ¿Quién dirige la investigación? El detective Elías Bennett, División de Derechos Civiles. El silencio se volvió insoportable. ¿Bennett? ¿El mismo apellido que el anciano? Sí. Harold Bennett. El hombre al que golpeaste es su padre. Coleman se hundió en el catre, las manos en la cabeza. Dios mío. Su abogado cerró el expediente. Estás en un lío más grande del que imaginas. Intentaron buscar apoyo del sindicato policial, pero el sindicato se negó a intervenir. Dicen que no defienden violaciones de derechos civiles, le informó el abogado. Coleman golpeó la mesa con rabia. ¿Todo esto por culpa de un viejo? No, Richard. Por culpa de tus decisiones.
por años de abusos. Ese viejo solo tuvo un hijo que pudo enfrentarte. El silencio se hizo largo. ¿Qué opciones tengo? Preguntó al fin. El fiscal ofrece un acuerdo. Declárate culpable de los cargos de agresión. Te caerían 22 años en lugar de 30. 22 años, tengo 44. Saldré viejo. Si vas a juicio, no sobrevivirás a la sentencia completa. Coleman miró la pared de hormigón, sintiendo como su mundo se derrumbaba. Había confiado en su placa, en su red de protección, y todo se había evaporado en cuestión de días. Esa noche pidió hablar con Elías. ¿Quiere disculparse?, dijo el abogado al teléfono. Tal vez buscar un acuerdo. Elías respondió con frialdad. No hay acuerdo. Que se presente ante el jurado. Dice que lamenta haber golpeado a su padre. Mi relación con la víctima no importa. Esto es por todas las víctimas. Colgó. Peterson, que estaba a su lado, lo miró en silencio. Aún cree que se trata de venganza. Nunca lo entenderá, respondió Elías. No se trata de él ni de mi padre. Se trata de un sistema que dejó de escuchar. A la mañana siguiente, el caso Bennett contra Coleman fue asignado al Tribunal Federal. Las gradas se llenaron. Reporteros, ciudadanos, funcionarios. El país entero observaba. Harold se sentó en la primera fila, con un traje oscuro y la cabeza erguida. Elías, al lado del fiscal. En el banquillo, Coleman lucía más pequeño que nunca, las manos esposadas y la mirada perdida. El juez Raymond Keller ordenó silencio. El pueblo contra Richard Coleman, anunció el secretario. ¿Cómo se declara el acusado? Inocente, su señoría. El fiscal se levantó. Señoras y señores del jurado, este caso trata de poder y de abuso. Un agente de policía que se creyó intocable. Harold fue el primer testigo. Caminó hacia el estrado con pasos lentos, pero firmes. Señor Bennett, ¿puede contar al jurado lo que ocurrió el 15 de marzo? El anciano habló con voz clara, sin titubear. Buscaba a mi abogado. El agente Coleman me ordenó sentarme. Intenté explicarle. Me golpeó. No hice nada. Solo sangré y me callé. En la sala se podía oír un alfiler caer. Elías lo observaba desde su asiento, orgulloso. El fiscal reprodujo la grabación de Verónica Álvarez. La voz de Coleman sonó por los altavoces. Le rompí 3 costillas a ese bastardo. Varios miembros del jurado bajaron la mirada, asqueados. El juicio apenas comenzaba, pero la verdad ya había encontrado su camino. El tercer día del juicio amaneció con un aire tenso, casi eléctrico. Las cámaras de televisión ya estaban alineadas frente al Tribunal Federal. Titulares en todo el país hablaban del caso Bennett, un juicio que había abierto viejas heridas sobre el abuso de poder y la impunidad policial. Elías llegó temprano, con el rostro sereno pero los ojos marcados por noches sin dormir. En los pasillos, periodistas intentaban arrancarle declaraciones, pero él pasaba sin mirar a los lados. Sabía que cada palabra podía ser usada en su contra o distraer del propósito real, justicia, no venganza. Dentro de la sala, el fiscal Matthew Croft repasaba las notas de apertura de ese día. Frente a él, Coleman permanecía cabizbajo, vestido con el traje gris que su abogado le había conseguido. En su rostro se mezclaban la soberbia de antaño y un miedo silencioso. Sabía que la grabación de Verónica Álvarez lo había dejado sin refugio. El juez Keller golpeó el mazo. Se reanuda la sesión. Fiscal Croft, puede continuar con la presentación de pruebas. Croft se levantó. Su señoría, hoy presentaremos el testimonio de la exagente Verónica Álvarez, testigo clave en el encubrimiento de denuncias contra el acusado y sus superiores. El nombre bastó para que en la sala se escucharan murmullos. Verónica entró acompañada por 2 alguaciles. Vestía un saco beige, el cabello recogido, y caminaba con la cabeza en alto. Cuando miró hacia el estrado, sus ojos se cruzaron con los de Elías. Él asintió apenas, como un pacto silencioso. El fiscal comenzó. Señora Álvarez, ¿puede decirle al jurado cuál era su cargo y función dentro del Departamento de Policía de Bayfield? Fui agente de asuntos internos durante 6 años. Mi trabajo era investigar denuncias contra personal uniformado. ¿Conoció al agente Richard Coleman? Sí. Recibimos múltiples quejas sobre el por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y lenguaje racista. ¿Qué ocurrió con esas denuncias? Verónica respiró hondo. Fueron cerradas sin investigación.
El capitán Douglas Grant me ordenó alterar los informes y retirar testimonios que comprometieran al agente Coleman. ¿Qué dijo el capitán Grant exactamente? Me dijo, Coleman es útil, no queremos escándalos. Haz lo de siempre. Cuando me negué, me trasladaron de inmediato a otra división. ¿Intentó informar a alguien fuera del departamento? Sí. Contacté con el juez Harold Stenson, pero me ignoró. Luego recibí amenazas telefónicas. Me dijeron que si seguía hablando, perdería mi pensión. Croft dejó que el silencio hablara por ella. ¿Reconoce esta grabación? Preguntó, mostrando un pequeño dispositivo. Sí. Es la conversación que grabé en 2019. ¿Puede decirle al jurado quiénes hablan en esa grabación? El agente Coleman y otros 2 oficiales. Coleman se jacta de haber golpeado a un detenido mientras el resto se ríe. El fiscal encendió el audio. Las palabras de Coleman, arrogantes, brutales, llenaron la sala. Le rompí 3 costillas a ese bastardo. Así aprende a no mirarme con esos ojos. Un murmullo recorrió el jurado. El abogado defensor, Ryan Blake, se levantó. Objeción, su señoría. El audio fue obtenido sin consentimiento. El juez Keller respondió sin titubear, objeción denegada. La grabación es admisible bajo la Ley Federal de Protección a Denunciantes. Continúe, fiscal. Cuando terminó el testimonio, Verónica bajó del estrado con lágrimas contenidas. Elías la esperó al pie de la escalera. Gracias, le dijo en voz baja. No lo hice por mí, respondió ella. Lo hice por todos los que callaron. Mientras tanto, el abogado defensor intentaba cambiar la narrativa. Señorías, mi cliente no es un monstruo. Es un oficial condecorado que actuó bajo presión. Su comportamiento puede haber sido inapropiado, pero no criminal. El fiscal replicó con firmeza, no se juzga un error, se juzga un patrón de abuso sostenido por una estructura corrupta. Ese día, los medios transmitieron cada palabra. En las calles, manifestantes se reunían con pancartas, justicia para Harold Bennett y fin de la impunidad policial. El caso había trascendido de lo personal a lo nacional. Esa noche, en la habitación del Hotel Federal donde se hospedaba, Elías revisó los archivos una vez más. No podía dormir. En la pantalla, las fotos de las víctimas de Coleman formaban una línea interminable. Rostros, fechas, heridas. Personas que habían sido humilladas y silenciadas. Su teléfono vibró. Era Peterson. Buen trabajo hoy, dijo el supervisor. El jurado está inclinado a favor. Aún falta el contrainterrogatorio, respondió Elías. Blake intentará destrozar la credibilidad de Verónica. Ella resistirá. Lo importante es que ya no pueden negar lo evidente. Y, sin embargo, lo harán. Siempre lo hacen. Peterson guardó silencio unos segundos. Descansa, Elías. Mañana será un día largo. Colgó. Elías se quedó mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía iluminada, indiferente. Pensó en su padre, en lo cerca que estuvieron de perderlo en aquel tribunal. La rabia se mezclaba con una calma amarga. No buscaba venganza, pero sí quería que Coleman comprendiera lo que había destruido con su violencia. El cuarto día, el abogado defensor comenzó el contrainterrogatorio. Señora Álvarez, usted afirma haber grabado esa conversación en secreto, ¿cierto? Correcto. ¿Y lo hizo sin autorización de sus superiores? Sí, porque mis superiores eran parte del encubrimiento. ¿No cree que eso muestra resentimiento hacia el departamento? No, muestra que aún tengo conciencia. El jurado apenas respiraba. Verónica se mantuvo firme, sin vacilar ante los ataques verbales. Al final, el abogado bajó la mirada, derrotado. Afuera, las calles hervían. Cada día llegaban más ciudadanos. Algunos llevaban fotos de familiares víctimas de abuso policial, otros simplemente querían presenciar un cambio. Los noticieros hablaban de la tormenta Bennett. Esa tarde, el fiscal llamó al estrado a un nuevo testigo, capitán Douglas Grant. El hombre había decidido cooperar a cambio de una reducción de pena. Entró esposado, con el uniforme arrugado y la mirada vacía. Capitán Grant, ¿podría explicar al jurado su relación con el agente Coleman? Era uno de mis hombres. Siempre hacía el trabajo sucio. ¿A qué se refiere con trabajo sucio? A detener a quien molestara a los superiores. Sabíamos que si alguien denunciaba, yo me encargaba de limpiar el expediente. El fiscal dio un paso adelante. ¿Y el juez Stenson?
Él aseguraba que las quejas no llegaran a la prensa. A cambio, Coleman se encargaba de favores. ¿Qué tipo de favores?, preguntó el fiscal. Grant tragó saliva. Intimidar a testigos. Un murmullo recorrió la sala. El juez Keller golpeó el mazo. Orden. Grant respiró con dificultad, como si se librara de un peso. Yo sabía que estaba mal. Pero en este sistema, si no obedeces, desapareces. Croft lo miró con frialdad. ¿Y cree que eso lo absuelve de culpa? No. Pero al menos ahora todos sabrán cómo funcionaba. Elías observó en silencio. No sentía satisfacción, solo una sensación agria. Cada confesión era una pieza más de un engranaje podrido. El sistema que juró proteger había fallado, y él lo sabía mejor que nadie. El día terminó con el tribunal sumido en un murmullo de incredulidad. Los medios lo titularon así: El capitán rompe el silencio, corrupción en la justicia local. Esa noche, Harold y Elías se encontraron en el pequeño apartamento donde el anciano vivía. Sobre la mesa había té caliente y una radio encendida con las noticias del juicio. No sé si algún día confiaré de nuevo en la justicia, dijo Harold. Tal vez no se trata de confiar, papá. Tal vez se trata de no rendirse. Harold asintió, con una leve sonrisa cansada. Tu madre estaría orgullosa. Elías levantó la mirada. Espero que sí. Afuera, la ciudad dormía, pero en los pasillos del Tribunal Federal, el eco de las declaraciones del capitán Grant seguía retumbando. Lo que empezó con una bofetada se había convertido en una fractura en los cimientos mismos de la institución. Y Elías sabía que lo peor aún estaba por venir. El amanecer del quinto día trajo un silencio distinto. Las sirenas, los murmullos, incluso los pasos en el pasillo del tribunal sonaban más medidos, más contenidos. La tensión se había transformado en expectación. Todos sabían que el juicio estaba entrando en su fase decisiva. Elías llegó al tribunal antes del amanecer. Se detuvo frente a la entrada, donde un grupo de manifestantes sostenía pancartas con mensajes de apoyo: nadie está por encima de la ley, justicia para todos. Algunos lo reconocieron y lo saludaron con respeto. Él respondió con un gesto leve, casi tímido. No buscaba fama, solo verdad. En el interior, el fiscal Croft revisaba los últimos informes con su equipo. Sobre la mesa reposaban decenas de carpetas, fotografías, grabaciones, y una lista con los nombres de las 23 víctimas. Hoy presentaremos las pruebas finales, dijo el fiscal. El jurado tiene que ver la magnitud del daño. No se trata solo de un hombre violento, sino de un sistema que lo amparó. Elías asintió. Después del testimonio de Grant, Coleman está acorralado. Pero su abogado todavía puede intentar un golpe emocional. Croft lo miró con firmeza. Entonces nos aseguraremos de que la emoción esté del lado correcto. El mazo del juez Keller anunció el inicio de la jornada. Coleman fue escoltado hasta su asiento. Su rostro, antes altivo, mostraba ahora un rastro de derrota. Su esposa y su hijo adolescente lo observaban desde el público, con lágrimas contenidas. Por primera vez, Elías sintió un atisbo de compasión humana. No por el hombre, sino por los que sufrirían por sus actos. El fiscal se levantó. Su señoría, el Estado llama al estrado a la doctora Lina Torres. La médico forense avanzó con paso firme. Doctora Torres, ¿puede decirle al jurado cuál fue su participación en este caso? Examiné a Harold Bennett después de la agresión. Documenté contusiones en la mejilla izquierda, inflamación mandibular y heridas en el labio. Posteriormente, revisé los informes de otras 22 víctimas. Las lesiones eran consistentes, golpes con la mano o con el bastón reglamentario, siempre aplicados con fuerza desproporcionada. ¿Coincidían en algún patrón? Sí. Todas las víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría hombres y mujeres de minorías étnicas. ¿Puede afirmar que las lesiones eran producto de abuso de autoridad? En mi experiencia, sin duda. El jurado escuchaba en silencio, impactado. La doctora habló con precisión quirúrgica, sin dramatismos. Cada palabra era un golpe más fuerte que cualquier puñetazo. El abogado defensor intentó sembrar duda. Doctora, ¿no es cierto que algunas de esas lesiones podrían haber sido causadas durante forcejeos? No, respondió con calma. Las marcas muestran que las víctimas estaban inmóviles o reducidas. Es violencia unilateral. El abogado frunció el ceño y se sentó. Después, el fiscal llamó al estrado a Elías Bennett. La sala entera contuvo el aliento.
El detective caminó hacia el asiento de testigo. El juez Keller lo observó con atención. «Agente Bennett, ¿comprende que está bajo juramento?» «Sí, su señoría». Croft inició el interrogatorio. «Agente Bennett, ¿qué lo llevó a investigar al acusado, Richard Coleman?» Elías mantuvo la voz serena. «La agresión a mi padre, Harold Bennett. Pero al revisar el caso, descubrí un patrón más amplio, 23 denuncias desestimadas de manera irregular. Eso indicaba un encubrimiento institucional. ¿Qué encontró en su investigación? Evidencia de manipulación de informes internos, grabaciones destruidas y testigos intimidados. El capitán Douglas Grant admitió que se le ordenó proteger al agente Coleman. ¿Y quién dio esa orden? El juez Harold Stenson». Un murmullo estalló en la sala. El juez Keller golpeó el mazo. Silencio en la corte. Croft continuó. ¿Tiene pruebas de esa afirmación? Elías encendió un reproductor de audio. Se escuchó la voz del capitán Grant en la grabación. Después de cada denuncia, Stenson me llamaba. Decía que cerrara el caso y me asegurara de que nadie lo supiera. El jurado intercambió miradas. La corrupción se había vuelto innegable. «Gracias, agente Bennett», dijo el fiscal. «No más preguntas». El abogado defensor se levantó con gesto duro. «Agente Bennett, ¿no es cierto que su padre fue la víctima inicial?» «Sí». «Entonces, ¿no podría decirse que su investigación está motivada por una venganza personal?» Elías lo miró fijamente. «No busco venganza. Busco justicia. Y no solo por mi padre, sino por todos los que no tuvieron una cámara grabando cuando los golpearon». El jurado lo observó en silencio. No hubo más que decir. Cuando Elías bajó del estrado, su padre lo miró desde la primera fila. No se necesitaban palabras, ambos sabían lo que aquella declaración significaba. Esa noche, los canales nacionales abrieron sus noticieros con el mismo titular: «El detective Bennett rompe el silencio, corrupción judicial y abuso policial al descubierto». Mientras tanto, en la celda del centro de detención, Coleman caminaba de un lado a otro. Su abogado entró con rostro cansado. «Richard, tienes que escucharme». «¿Qué quieres?», gruñó el agente. «No tenemos salida. Con la grabación, las declaraciones de Grant y la de ese maldito Bennett, estás acabado». Coleman lo miró con ira. «No pienso declararme culpable. Si no lo haces, el juez te dará 30 años. Si aceptas un acuerdo, podrían ser 20. ¿20 años por una bofetada?» El abogado golpeó la mesa. «No fue una bofetada, Richard. Fueron 23 denuncias, 3 fracturas, un encubrimiento y un patrón de abuso. Esto es federal». Coleman se quedó callado. La furia le temblaba en las manos. «¿Sabes lo que es pasar media vida en prisión?» «Sí», dijo el abogado con voz baja. «Lo sé. Pero tú te lo ganaste». Al quedarse solo, Coleman se sentó en la litera. Por primera vez, pensó en las veces que había cruzado la línea, en las caras de quienes habían bajado la mirada ante él por miedo. Todo lo que creyó que lo hacía fuerte ahora lo devoraba desde dentro. El sexto día, el juez Keller convocó una sesión extraordinaria. El fiscal Croft anunció que el juez Stenson había sido arrestado esa madrugada. Las escuchas telefónicas confirmaban su implicación directa. El público estalló en murmullos. «Este tribunal no permitirá más demoras», dijo el juez Keller. «El jurado deliberará mañana». Esa noche, Elías visitó a su padre. Llevaba el rostro agotado pero tranquilo. «Mañana decidirán», dijo Harold, sirviendo café en 2 tazas viejas. «Lo sé. ¿Y si lo declaran inocente?» Elías respiró hondo. «Entonces seguiré luchando». Harold sonrió. «Eso decía tu madre. La justicia no siempre gana, pero el deber es seguir buscándola». Elías miró a su padre en silencio. En sus ojos veía la fuerza que lo había guiado toda su vida. «Gracias por no rendirte, papá. Si no hubieras hablado, nada de esto habría salido a la luz». Harold se encogió de hombros. «Yo solo quería que alguien me escuchara. Y al final, te escucharon a ti». Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. Elías pensó en las 23 víctimas, en Verónica, en Grant, en todos los nombres que el sistema había borrado. Al día siguiente, el jurado decidiría si aquel golpe, aquella bofetada que inició todo, cambiaría algo más que un expediente. Al amanecer, mientras el sol iluminaba el Tribunal Federal, Elías se colocó el distintivo en la solapa. Respiró hondo. El último acto estaba por comenzar.
El Tribunal Federal de San Francisco estaba más lleno que nunca. Cámaras, periodistas y curiosos abarrotaban los pasillos. Afuera, el aire olía a tensión y a justicia en espera. Las puertas de la sala número 3 se abrieron y el murmullo se transformó en un susurro reverente. Era el día del veredicto. Elías Bennett entró con el fiscal Croft y se sentó en la mesa de la acusación. Frente a ellos, Richard Coleman aguardaba esposado, con los ojos hundidos y el rostro ceniciento. Ya no quedaba nada de la gente arrogante que había golpeado a un anciano en público. A su lado, su abogado apenas le dirigía la palabra. El juez Keller ajustó sus lentes y miró al jurado. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? El portavoz del jurado, una mujer de unos 50 años, asintió con solemnidad. Sí, su señoría. Un silencio denso cayó sobre la sala. Solo se oía el tic-tac del reloj y el zumbido de las cámaras grabando. Por el cargo de violación de los derechos civiles, declaramos al acusado, culpable. Un murmullo recorrió la sala. Coleman bajó la cabeza. Por el cargo de conspiración para obstruir la justicia, culpable. Por el cargo de abuso de autoridad con agravantes, culpable. Las palabras golpeaban como martillazos. Elías sintió una descarga fría recorrerle la espalda. Era alivio, pero también una tristeza profunda. Ningún veredicto podía devolver lo perdido. El juez Keller tomó la palabra. El tribunal dictará sentencia en 30 días. El acusado permanecerá bajo custodia federal hasta entonces. Golpeó el mazo. La sala estalló en murmullos, y los periodistas corrieron a transmitir la noticia. Elías permaneció sentado unos segundos, mirando el vacío. A su lado, Croft respiraba con calma. Lo logramos, dijo el fiscal, con una sonrisa cansada. Elías asintió. Sí. Pero lo que viene ahora es igual de importante. Hay que limpiar el sistema. Harold Bennett, en la primera fila, se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Cuando Elías se giró y lo vio, cruzaron una mirada que valía más que cualquier palabra. Padre e hijo sabían que aquello no era una victoria individual, sino el cierre de una herida colectiva. Fuera del tribunal, las cámaras rodearon a Elías. Detective Bennett, ¿esto fue personal?, preguntó una periodista rubia, sosteniendo un micrófono. No. Esto fue justicia, respondió él sin titubear. Mi padre fue una de 23 víctimas. Hoy, todas fueron escuchadas. ¿Qué le diría a los agentes honestos que trabajan cada día? Que la verdad siempre los protege. Pero el silencio, tarde o temprano, los destruye. Los flashes lo cegaron por un instante. Luego, la multitud aplaudió. Harold se acercó despacio, apoyado en su bastón. Estoy orgulloso de ti, hijo. Yo también, papá. Esto empezó contigo. Esa noche, Elías no fue a casa. Se quedó en la oficina del FBI, repasando los documentos. Había algo que no podía soltar, el peso de todo lo que había descubierto. El sistema no se rompía por un solo hombre. Se rompía por todos los que miraban hacia otro lado. Mientras cerraba los expedientes, su teléfono vibró. Era un mensaje de Croft. Stenson aceptó un acuerdo. 12 años. Confesó haber destruido evidencia judicial. Elías exhaló. Un paso más. Uno menos. Los días siguientes fueron un torbellino. Medios nacionales pedían entrevistas, organizaciones de derechos civiles ofrecían reconocimientos, y el Departamento de Justicia inició una auditoría en Oakland. El nombre Coleman se volvió sinónimo de abuso policial. Pero para Elías, lo más importante era que la historia de su padre había cambiado el curso de algo mucho más grande. 3 semanas después, el juez Keller dictó la sentencia. Por los delitos de violación de derechos civiles, conspiración, obstrucción y abuso de autoridad, Richard Coleman es condenado a 26 años de prisión federal. El abogado defensor no dijo nada. Coleman solo pidió hablar. Su señoría, su voz era apenas un hilo. No tengo excusas. Pensé que servía a la ley. Pero confundí poder con justicia. El juez lo miró en silencio. Esperemos que aproveche el tiempo para comprender la diferencia. La noticia recorrió el país en cuestión de minutos. En televisión, los titulares decían, condenado el agente Coleman. Se desmantela red de corrupción policial. El capitán Douglas Grant recibió 8 años por conspiración. El juez Stenson, 12 por obstrucción a la justicia. Y el Departamento de Policía de Oakland fue puesto bajo supervisión federal.
Elías observaba todo desde su oficina, sin triunfalismo. Sabía que la justicia no era el fin, sino el principio. Días después, su supervisor, la agente regional Ann Marlowe, lo llamó a su despacho. Bennett, el departamento te quiere en un nuevo cargo. Supervisor regional. Encargado de monitorear cumplimiento de normas federales en cuerpos policiales. Elías se quedó inmóvil unos segundos. ¿Supervisor regional? Has destapado el caso más grande en 20 años. Quieren que te asegures de que no vuelva a pasar. Harold lo esperaba en casa con una botella de vino barato y 2 vasos de cristal viejos. ¿Y bien? Preguntó con una sonrisa traviesa. Me ascendieron. Sabía que pasaría. El bien siempre encuentra su camino, aunque tarde. Elías se echó a reír. No sé si tanto, pero haré lo que pueda. A la semana siguiente, mientras revisaba correspondencia en su nuevo despacho, encontró una carta dirigida a su nombre, escrita con tinta azul infantil. En el sobre decía, para el señor Bennett. La abrió con curiosidad. Dentro había una hoja doblada cuidadosamente. Querido señor Bennett, mi mamá dice que usted ayudó a que los policías malos no lastimen más a la gente. Yo tengo 8 años. Mi mamá ahora puede dormir tranquila. Gracias por hacer que la justicia funcione. Quiero ser detective cuando sea grande. Con cariño, Emily Rodríguez. Elías se quedó quieto, mirando la letra torpe de la niña. Sintió un nudo en la garganta. Llamó a su padre. Papá, tienes que ver esto. Harold leyó la carta despacio, en silencio. Luego levantó la mirada. Eso vale más que cualquier medalla, hijo. Elías asintió. Por eso lo hicimos. El anciano sonrió. Nunca pensé que una bofetada desencadenaría todo esto. No fue solo una bofetada, papá. Fueron años de abusos que nadie detuvo. Ambos se quedaron mirando por la ventana. Afuera, la ciudad respiraba un aire nuevo. No perfecta, pero distinta. ¿Crees que Coleman aprendió algo en prisión? Preguntó Harold. Elías guardó la carta de Emily en su escritorio. Tal vez. Pero lo importante es que otros aprendieron antes de cruzar esa línea. Harold asintió, pensativo. Así debe ser. Que nadie vuelva a creer que el silencio los protege. Elías se levantó, tomó la carta y la colocó en un marco junto a su placa. El sistema no cambia con castigos, sino con personas que se niegan a callar. Su padre sonrió con orgullo. Y tú fuiste una de ellas. Esa noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Elías cerró su oficina. Miró una última vez la carta en el escritorio y susurró. Mientras haya alguien dispuesto a hablar, la justicia tendrá voz. Y con ese pensamiento, salió al pasillo, donde un nuevo día los esperaba. Habían pasado 6 meses desde la sentencia de Richard Coleman. La ciudad parecía haber despertado de un largo letargo. Nuevos rostros dirigían el departamento de policía, las cámaras corporales eran ahora obligatorias y un comité civil supervisaba cada caso de abuso. A primera vista, todo parecía mejorar. Pero Elías Bennett sabía que los cambios verdaderos tomaban tiempo. Esa mañana, mientras revisaba informes en su nueva oficina regional, recibió una llamada inesperada. Agente Bennett, dijo una voz femenina al otro lado. Soy la periodista Nora Vega, del Chronicle. Estoy investigando conexiones entre el caso Coleman y otros en el estado. ¿Podría recibirnos para una entrevista? Elías dudó unos segundos. No era amigo de las cámaras ni de los titulares. Depende del enfoque, señorita Vega. Queremos hablar de cómo la corrupción no se detiene en Oakland. Hay un patrón estatal. Usted es la persona que puede explicarlo. Elías suspiró. Está bien. Mañana a las 9. Pero no quiero sensacionalismo, quiero verdad. Es lo único que busco, respondió ella antes de cortar. Al día siguiente, Nora llegó puntual. Tenía unos 30 años, cabello oscuro y una mirada que mezclaba curiosidad con determinación. Instaló su grabadora sobre el escritorio. No quiero repetir lo que ya sabemos, empezó. Quiero entender lo que pasa detrás de los expedientes. ¿Por qué nadie habló antes? Elías la observó con atención. Porque todos tenían algo que perder. La mayoría de los policías no son corruptos, pero viven bajo un código, no delatar al compañero. Y los superiores prefieren tapar antes que enfrentar el escándalo. ¿Y usted? Yo tenía a mi padre como víctima. No podía mirar a otro lado. Nora anotó algo. ¿Cree que el caso Coleman marcó un cambio real? Elías se quedó pensando. Marcó un inicio.
Pero el poder siempre busca adaptarse. Por cada hombre que cae, hay otro esperando ocupar su lugar. La periodista apagó la grabadora. Hay algo más, ¿verdad? Elías la miró con una sombra de desconfianza. ¿A qué se refiere? Nora le mostró un sobre. Dentro había una fotografía impresa, una reunión entre oficiales de policía y empresarios de seguridad privada. En una esquina, el capitán Douglas Grant, ya condenado, aparecía hablando con un hombre alto, de traje gris. ¿Sabe quién es?, preguntó ella. Elías examinó la imagen. No, pero sé cómo averiguarlo. Horas más tarde, en los archivos federales, identificó al hombre. Se trataba de Michael Darrow, ex agente del FBI, ahora director de una corporación privada llamada Guardian Systems, encargada de suministrar equipos policiales y tecnología de vigilancia. Elías cerró la carpeta con un gesto tenso. Así que la corrupción no terminó, solo cambió de traje. Esa noche, mientras cenaba con su padre, le contó lo sucedido. Papá, ¿recuerdas cómo empezó todo? Con una agresión pública. Ahora las agresiones se esconden detrás de contratos y licitaciones. Harold lo escuchaba en silencio. El poder siempre busca una forma nueva de corromper. Pero mientras haya alguien dispuesto a enfrentarlo, no gana. Elías sonrió, aunque su mente no dejaba de girar. Durante los siguientes días, comenzó una investigación silenciosa sobre Guardian Systems. Lo que descubrió lo dejó helado. La empresa había sobornado a oficiales en 5 ciudades. Para asegurar contratos multimillonarios. Entre los implicados figuraban nombres de jueces, fiscales y políticos. Envió un informe preliminar al Departamento de Justicia. Pero 2 días después, su computadora fue hackeada y sus archivos desaparecieron. Esto no es coincidencia, murmuró Elías, frustrado. Recibió una llamada anónima esa misma noche. Deje de hurgar, Bennett. No tiene idea de con quién se está metiendo. ¿Quién habla? Considere esto una advertencia. Hay fuerzas más grandes que usted. La línea se cortó. Elías se quedó mirando el teléfono, sabiendo que acababa de cruzar una línea invisible. A la mañana siguiente, Nora Vega llegó a su oficina con expresión preocupada. Mi redacción recibió un sobre sin remitente. Dentro había una copia de tu informe, y una bala. Elías apretó la mandíbula. Ya saben que estamos detrás de ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Seguimos. Pero con cuidado. No hay vuelta atrás. Esa tarde, ambos se reunieron en un café apartado. Elías le entregó una memoria USB. Aquí tienes todo lo que logré recuperar. Registros bancarios, transferencias y nombres. Si algo me pasa, públicalo. Nora lo miró fijamente. No digas eso. Soy realista. Cuando tocas intereses de millones de dólares, te conviertes en objetivo. Esa noche, Elías regresó a su apartamento. Se sentó frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la bahía. Pensó en su madre, en su padre, en todo lo que había sacrificado por creer que el sistema podía limpiarse desde dentro. El timbre sonó. Al abrir la puerta, un sobremanila descansaba en el suelo. Dentro, una foto suya tomada esa misma tarde, saliendo del café. Y una nota escrita a mano: no todos los héroes mueren viejos. Elías sintió un escalofrío. Al día siguiente, presentó un informe urgente ante el fiscal Croft. Necesito una unidad de seguridad y autorización para vigilancia federal, dijo con tono firme. Croft lo observó con gravedad. Bennett, no tienes idea del tamaño de esto. Guardian Systems financió campañas políticas. Si tocamos eso, Washington arderá. Entonces que arda, replicó Elías. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras repiten el mismo patrón. Croft asintió lentamente. Te conseguiré apoyo. Pero ten cuidado. No todos en el departamento son tus aliados. Durante semanas, Elías y Nora trabajaron en secreto. Recolectaron pruebas, rastrearon transferencias y siguieron las conexiones hasta una red de cuentas en paraísos fiscales. Cada nueva pista los acercaba más al corazón de la corrupción y al peligro. Una noche, al salir de la oficina, notó un auto negro siguiéndolo. Dio varias vueltas antes de detenerse frente a una gasolinera. El vehículo también se detuvo. Elías fingió hablar por teléfono, pero sus ojos no perdían detalle. 2 hombres dentro del auto lo observaban con atención. Sacó discretamente su arma reglamentaria y caminó hacia ellos. El vehículo arrancó de inmediato, desapareciendo en la autopista. Sabía que el mensaje era claro:
estaban vigilándolo. Regresó a casa y encontró la puerta entreabierta. Entró despacio, con el arma en la mano. Todo parecía en orden, salvo por un detalle. Sobre la mesa, la carta de la niña Emily, la que había enmarcado junto a su placa, yacía ahora rota en dos. El corazón de Elías se detuvo por un instante. No era solo una amenaza. Era personal. Marcó el número de Croft. Tienen mi dirección. Entraron a mi casa. ¿Estás bien? Sí, pero esto acaba de escalar. Esa noche no durmió. Reunió sus cosas, guardó copias de los archivos en varios dispositivos y los escondió en diferentes lugares. Si lo silenciaban, la verdad no moriría con él. Al amanecer, miró la ciudad desde su balcón. Sabía que el caso Coleman había sido apenas el comienzo. Ahora, se enfrentaba a algo mucho más oscuro. Y aunque el miedo era real, también lo era su determinación. Ajustó su chaqueta, respiró hondo y murmuró: si el poder se esconde, alguien tiene que ir a buscarlo. Y con esa frase, Elías Bennett volvió a la calle. El cazador de la corrupción tenía una nueva presa. El amanecer cubría la ciudad con una luz fría cuando Elías Bennett llegó al edificio federal. Llevaba el rostro cansado, las ojeras marcadas por noches sin dormir y una expresión tensa que ya no intentaba ocultar. Caminó directo al despacho del fiscal Croft con una carpeta bajo el brazo. Croft, tengo nombres nuevos, dijo apenas entrar. El fiscal levantó la vista del escritorio, sorprendido por su tono. ¿Qué encontraste ahora? Elías arrojó los documentos sobre la mesa. Transferencias desde cuentas fantasma en las Islas Caimán hacia una firma intermediaria en Nueva York. Y adivina quién aparece como consultor de seguridad: Richard Coleman. Croft frunció el ceño. ¿El mismo Coleman? ¿Desde prisión? Exacto. Alguien está moviendo dinero a su nombre. Es un lavado de imagen para justificar pagos a Guardian Systems. No lo están ocultando, solo cambiaron el método. Croft se recostó en la silla. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Por eso debemos actuar ya, replicó Elías. Si esperamos, van a limpiar todo. El fiscal asintió lentamente. Tienes vía libre, Bennett. Pero te advierto, si esto sale mal, nadie podrá protegerte. Elías soltó una sonrisa amarga. Hace tiempo que dejé de esperar protección. Esa tarde, se reunió nuevamente con Nora Vega en un estacionamiento vacío. Ella tenía el rostro preocupado y un sobre marrón en la mano. Esto me lo dejaron en casa anoche, dijo mientras le mostraba varias fotografías borrosas. Son de ti. En la oficina, en el café, incluso cuando vas a casa de tu padre. Elías tomó las fotos con cuidado. Están siguiendo a todos los que se acerquen al caso. Elías, esto ya no es periodismo. Es guerra. Entonces que lo sea. Nora lo miró fijamente. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Elías guardó silencio. Luego respondió con voz baja: hasta que no quede nadie más por encima de la ley. Durante los días siguientes, trabajaron sin descanso. Elías rastreó una cadena de correos cifrados entre miembros del consejo directivo de Guardian Systems. Los mensajes hablaban de contratos especiales con departamentos de policía en Chicago, Phoenix y Dallas. Lo más inquietante era una frase repetida varias veces: la red sigue protegida. Nadie puede tocarnos. Mientras tanto, Nora consiguió entrevistar a un ex empleado de la compañía, un programador llamado Liam Torres. El joven aceptó reunirse con ellos en secreto, en un estacionamiento subterráneo. Ellos tienen acceso a las cámaras de las comisarías, dijo con voz temblorosa. Pueden borrar grabaciones o manipularlas antes de que lleguen a los fiscales. Lo hicieron durante años. Elías lo miró con atención. ¿Puedes probarlo? Liam asintió, sacando una memoria USB. Aquí están los registros. Copias de los sistemas internos. Pero deben moverse rápido. Ellos ya saben que alguien filtró información. En ese momento, un sonido metálico los hizo girar. Un auto se acercaba a toda velocidad, los faros encendidos. Elías empujó a Nora y a Liam detrás de una columna mientras el vehículo se detuvo y dos hombres encapuchados bajaron disparando. El eco de los tiros retumbó en el garaje. Elías respondió con su arma, cubriéndose tras una columna de concreto. Nora gritó al ver que una bala rozó el hombro de Liam. ¡Corre!, gritó Elías. Los atacantes se retiraron tan rápido como habían llegado, dejando solo el olor a pólvora y las luces del coche parpadeando. Elías ayudó a Liam a levantarse. ¿Estás bien? Solo un rasguño, pero ya no estoy a salvo.
Elías lo llevó de inmediato a un refugio federal. Te pondremos bajo protección. Pero necesito esa información en cuanto estés estable. Horas después, en la sala de análisis del FBI, los técnicos revisaban el contenido del USB. Lo que descubrieron heló la sangre de todos. Archivos de vídeo mostraban cómo Guardian Systems había manipulado grabaciones de cámaras policiales para eliminar evidencias de abusos, reemplazándolas por versiones editadas. En una de ellas, incluso aparecía Coleman, antes de su caída, ordenando alterar un vídeo que lo comprometía. Croft entró en la sala, pálido. Esto no es solo corrupción, Bennett. Es una red criminal organizada. Elías se cruzó de brazos. Y vamos a exponerla. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, llegó una orden desde Washington, detener toda investigación relacionada con Guardian Systems. Clasificación federal. Motivos de seguridad nacional. Croft apretó los dientes. Nos cerraron el caso. Elías golpeó la mesa. No pueden hacerlo. Tenemos pruebas, testigos, todo. Bennett, dijo el fiscal en voz baja. Esto viene desde arriba. Elías se quedó en silencio unos segundos. Luego tomó su chaqueta. Entonces iremos más arriba. Esa noche, se reunió con Nora en un edificio abandonado frente al puerto. Le explicó la situación. Nos bloquearon el acceso oficial. Solo nos queda una salida, hacerlo público. Nora lo miró, sorprendida. ¿Filtrarlo? Exacto. Si los medios lo publican, nadie podrá esconderlo. Ella asintió lentamente. Pero si lo hacemos, nos convertimos en objetivo. Elías respiró hondo. Ya lo somos. A la mañana siguiente, Nora publicó el reportaje más explosivo de su carrera, la red secreta detrás del poder policial, Guardian Systems y la corrupción institucionalizada. Incluía fragmentos de vídeo, registros financieros y los nombres de funcionarios implicados. La noticia estalló como una bomba. En menos de una hora, los canales nacionales replicaban la historia. El país entero hablaba de ello. Pero el precio fue inmediato. A las pocas horas, la redacción de Nora sufrió un incendio sospechoso. Nadie resultó herido, pero todos entendieron el mensaje. Elías fue citado a una reunión urgente en Washington. Al llegar, fue recibido por 3 altos funcionarios del Departamento de Justicia. Agente Bennett, dijo uno de ellos, con voz firme. Ha violado protocolos federales al filtrar información clasificada. He revelado un crimen, respondió Elías con calma. ¿Y ustedes lo sabían? El funcionario lo miró fríamente. A partir de este momento, queda suspendido de sus funciones. Entregue su credencial y su arma. Elías obedeció en silencio. Mientras salía del edificio, comprendió que lo habían convertido en enemigo. Esa noche, se refugió en casa de su padre. Harold lo recibió con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que esto pasaría, hijo. Pero hiciste lo correcto. Elías se dejó caer en una silla. El sistema que juré proteger está podrido. No, Elías, respondió Harold con voz serena. Solo está enfermo. Y tú estás ayudando a curarlo, aunque duela. Elías miró el suelo, agotado. Me quitaron la placa, papá. La placa no te hacía justo. Tus acciones sí. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Elías se levantó, miró por la ventana y pensó en todas las víctimas que habían confiado en él. Sabía que no podía rendirse. Al día siguiente, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Si quieres la verdad completa, ven solo al muelle 47. Medianoche. Elías sabía que era una trampa. Pero también sabía que debía ir. A las 11:59, se encontraba entre contenedores vacíos, con la pistola en la mano y el corazón golpeando con fuerza. Entonces, de entre las sombras, apareció una figura. Era Liam Torres. Pero algo en su mirada había cambiado. No deberías haber venido, Elías, dijo con voz fría. Ellos ya lo saben todo. Elías dio un paso atrás, alerta. ¿Qué hiciste, Liam? Lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y justo en ese momento, los reflectores se encendieron alrededor del muelle. Decenas de hombres armados emergieron del silencio. Guardian Systems había decidido terminar el juego. Elías Bennett retrocedió entre los contenedores, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Los reflectores cegaban la noche y las sombras de los hombres armados se alargaban sobre el muelle vacío. Su mente giraba, buscando una salida. Nora Vega estaba junto a él,
oculta detrás de un contenedor más grande, su respiración entrecortada mientras sostenía su grabadora y cámara. ¿Qué hacemos?, susurró, la voz temblando. Elías apretó los dientes. Sobrevivimos primero, luego buscamos justicia. Liam Torres avanzó un paso hacia ellos, levantando las manos, pero sus ojos no tenían la familiaridad de antes. No puedo protegerlos, dijo. Ellos saben todo. Liam, gritó Elías, furioso y desesperado. Estás con nosotros. No hay nosotros aquí. Solo hay ellos, replicó, dando un paso atrás. Un disparo rompió la tensión. Elías rodó hacia el costado de un contenedor, Nora gritó y se cubrió con las manos mientras otro disparo rebotaba cerca. Los hombres avanzaban, sincronizados, como si hubieran ensayado cada movimiento. Elías sacó su arma y apuntó, calculando. Cada disparo debía ser exacto, cada segundo contaba. Sabía que si se equivocaba, él y Nora no saldrían de allí. «Corre hacia el barco», gritó, señalando un pequeño bote amarrado al muelle. Nora dudó, pero Elías la tomó del brazo y la arrastró. Entre los disparos, lograron correr hacia el muelle. Los hombres armados los siguieron, pero Elías logró encender el motor del bote y arrancar. El agua golpeaba violentamente contra la embarcación mientras se alejaban, con las luces del muelle reflejándose como cuchillos en la superficie. ¿Están todos bien?, preguntó Elías, respirando con dificultad mientras revisaba a Nora y luego buscaba a Liam. Liam. Pero Liam no estaba. Solo un eco lejano de sus pasos y un grito apagado se perdía en la oscuridad. Elías apretó los puños. Había tomado una decisión difícil, sobrevivir y seguir luchando. Liam tendría que enfrentarse a sus propias elecciones. Horas después, refugiados en un almacén seguro que la Oficina Federal les había proporcionado, Elías y Nora revisaban las grabaciones y documentos recuperados. Cada archivo era una pieza de un rompecabezas que demostraba la red de Guardian Systems, los sobornos, la manipulación de evidencia y los contratos corruptos con departamentos de policía de todo el país. «Esto va a ser enorme», dijo Nora, con los ojos iluminados por la pantalla de la laptop. «Si esto llega a los medios nacionales, nadie podrá ignorarlo. Y nos convertiríamos en objetivo permanente», replicó Elías. «Pero al menos tendríamos la verdad de nuestro lado». Decidieron planear la publicación de manera estratégica. Cada evidencia sería enviada a varios periodistas y agencias de noticias en diferentes ciudades. La idea era crear un efecto dominó, que los medios publicaran casi simultáneamente y que ninguna autoridad corrupta pudiera detener la historia. Durante los siguientes días, Elías se movió como un fantasma entre la ciudad y los refugios seguros, reuniendo contactos, asegurando dispositivos y manteniendo a Nora informada. Cada noche pensaba en su padre y en cómo Harold lo había enseñado a no ceder ante la injusticia, incluso cuando todo parecía perdido. Una madrugada, mientras revisaban un archivo financiero que mostraba transferencias millonarias hacia cuentas secretas en Europa, Elías recibió un mensaje codificado. «Si quieren sobrevivir, cambien de estrategia. No todo es lo que parece». «Esto es de alguien dentro de la red», susurró Nora. Elías asintió lentamente, comprendiendo la implicación. Alguien estaba dispuesto a ayudarlos desde dentro, pero también dejaba claro que cualquier error podía ser mortal. Decidieron confiar en la fuente anónima y seguir las instrucciones para dividir la información en múltiples canales, asegurando que aunque fueran atacados, los documentos no se perderían. Al día siguiente, mientras Elías revisaba los datos en su tablet, un sonido metálico y un clic sutil le advirtió de una presencia en la habitación. Giró rápidamente y vio a un hombre alto con traje oscuro, de rostro inexpresivo, sosteniendo un maletín. «Elías Bennett», dijo con voz firme. «Soy Víctor Ale, abogado de Guardian Systems. No estoy aquí para matarlos. Solo quiero hablar». Elías lo estudió con cautela. ¿Hablar? Después de todo lo que hicieron, no hay mucho que discutir. «Quien me envió aquí no representa a la compañía directamente», explicó Ale. «Hay facciones internas que no quieren que esto escale tanto. Quieren negociar». Nora entrecerró los ojos. ¿Negociar? ¿Después de los intentos de asesinato? «No confíen en mí», replicó Ale. «Solo estoy ofreciendo una oportunidad de supervivencia». Elías bajó lentamente el arma. Cada palabra de Ale implicaba que existían grietas dentro de Guardian Systems. Alguien estaba dispuesto a traicionar a los poderosos para salvarse. «Habla», dijo Elías. «Pero rápido».
Ale abrió el maletín y mostró un disco duro portátil. Dentro está toda la información que necesitan para exponerlo sin poner en riesgo inmediato sus vidas. Pero deben entregarlo a las autoridades correctas, no a los medios directamente. Elías tomó el disco y lo examinó. Cada archivo confirmaba la magnitud de la corrupción: documentos bancarios, contratos falsificados, grabaciones de llamadas y comunicaciones internas que demostraban el patrón de soborno y manipulación. Si esto sale mal, ustedes morirán, dijo Ale antes de marcharse, dejando más preguntas que respuestas. Esa noche, Elías y Nora planearon el próximo movimiento. El riesgo era monumental, pero ahora tenían el poder de desmantelar la red desde dentro. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos, dijo Nora, mientras revisaban los documentos. Cada paso que dimos nos llevó directo a esto. Y cada paso que demos ahora debe ser exacto, respondió Elías. No podemos permitirnos errores. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Michael Darrow observaba desde su oficina con vistas panorámicas. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos mostraban un destello de alarma. Alguien estaba desafiando su imperio y no era un detective cualquiera. Prepárense para cerrar todas las puertas, ordenó con voz gélida. Nadie sale, nadie entra, hasta que sepamos quién filtró todo. Esa noche, Elías Bennett miró por la ventana de su refugio. La ciudad dormía, ajena a la tormenta que se avecinaba. Sabía que los siguientes días definirían el futuro de muchas vidas, y que cada decisión podía ser la última. No podemos detenernos, murmuró para sí mismo. No mientras haya alguien que confíe en nosotros. Nora lo miró y asintió. Entonces, seguimos adelante. El reloj marcó la medianoche. El comienzo de la fase final había llegado. El amanecer rompía sobre la ciudad, tiñendo de gris los edificios mientras Elías Bennett y Nora Vega se preparaban para la confrontación final. La información de Ale estaba asegurada, protegida en múltiples dispositivos y copias cifradas repartidas estratégicamente. Cada paso debía ser calculado, cualquier error podría costarles la vida. Hoy se termina, dijo Elías mientras revisaba los documentos en su tablet. O lo logramos, o no queda nada. Nora asintió, ajustando la cámara y guardando un dispositivo de grabación en su mochila. Vamos a exponerlos, Elías. Pero tenemos que ser precisos. La reunión con el fiscal Croft se realizó en un almacén seguro. Croft estaba acompañado de un equipo de agentes federales y analistas de inteligencia. La tensión era palpable. Elías presentó todo: los documentos, las transferencias, los vídeos de manipulación de pruebas y la evidencia que demostraba la red de sobornos de Guardian Systems. Esto es más grande de lo que esperábamos, dijo Croft mientras revisaba las carpetas. Michael Darrow y su red han operado bajo protección interna durante años. No es solo corrupción, es criminalidad organizada. Tenemos que actuar ahora, replicó Elías. Si esperan demasiado, se dispersarán y destruirán evidencia. Se decidió montar un operativo simultáneo en 3 ciudades: Nueva York, Chicago y Dallas. Cada equipo contaría con protección federal, y cada movimiento se coordinó por medio de canales cifrados para evitar filtraciones. Elías quedó al mando del equipo de Oakland, mientras Nora documentaba todo para garantizar la transparencia y que, si algo salía mal, la verdad aún sobreviviera. Al caer la noche, las fuerzas federales se movieron. Vehículos negros y patrullas discretas ocuparon posiciones estratégicas. Las entradas a los edificios de Guardian Systems fueron selladas, mientras drones sobrevolaban cada punto. Elías se encontraba en el centro de comando improvisado, con Croft y otros agentes a su lado. Es ahora o nunca, dijo Elías, con voz firme. El equipo inició la entrada. Dentro, encontraron resistencia limitada. Algunos empleados intentaron alertar a Darrow, pero la coordinación y el factor sorpresa jugaron a favor de los federales. Mientras Elías avanzaba por los pasillos, escuchó la voz de un hombre por la radio interna. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Darrow, furioso. Bloqueen la red. Pero ya era demasiado tarde. Cada terminal fue asegurado y las cámaras internas comenzaron a grabar todo el operativo. Elías se movía con precisión, guiando a los agentes hacia las oficinas principales, donde sabían que Darrow estaba. «Elías», gritó Nora por su comunicador. «Tenemos movimiento en el piso 12». Elías corrió escaleras arriba, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al abrir la puerta de la oficina principal, se encontró cara a cara con Michael Darrow.
El hombre estaba solo, su rostro una máscara de ira y sorpresa. «Bennett», exclamó. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» «No subestimes la verdad», replicó Elías, apuntando con su arma mientras avanzaba. «Se terminó, Darrow». Darrow hizo un movimiento brusco, intentando cerrar la puerta, pero varios agentes federales bloquearon la entrada. Elías mantuvo la calma mientras Darrow se rendía, viendo que no había escape. «Esto no cambiará nada», dijo Darrow, con voz gélida. «Siempre habrá alguien para continuar lo que yo construí». «No esta vez», replicó Elías. «No mientras estemos aquí para asegurarnos de que paguen por sus crímenes». Mientras esposaban a Darrow, Nora grababa cada instante. La evidencia física, las confesiones y la captura del cerebro de Guardian Systems quedaban documentadas. Elías sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún faltaba la fase final, exponer públicamente la red y garantizar que no se ocultaran más pruebas. A la mañana siguiente, un comunicado federal anunció la detención de Michael Darrow, de ejecutivos clave y de varios oficiales corruptos implicados en la red. Los medios explotaron con la noticia. Documentos y grabaciones fueron presentados al público, mostrando la magnitud de la corrupción y los métodos utilizados para manipular la justicia. En el Tribunal Federal, Elías y Nora observaron cómo los fiscales presentaban el caso. Las evidencias eran irrefutables: transferencias millonarias, comunicaciones internas, manipulación de vídeos y testimonios de empleados bajo protección federal. La magnitud del escándalo era histórica. Darrow y sus cómplices intentaron argumentar que eran víctimas de una conspiración interna, pero las pruebas eran abrumadoras. Cada grabación, cada documento y cada testimonio confirmaban el patrón sistemático de corrupción, sobornos y manipulación de la ley. Elías observaba a Nora mientras tomaba notas y grababa. Había logrado lo que parecía imposible: exponer a un sistema corrupto y mantener a salvo la evidencia. La justicia, aunque tardía, finalmente comenzaba a imponerse. Tras varios días de audiencias, los veredictos fueron claros. Michael Darrow fue condenado a 35 años de prisión federal. Los ejecutivos clave recibieron penas entre 10 y 20 años. Los oficiales corruptos fueron destituidos y enfrentaron cargos adicionales por obstrucción de justicia y manipulación de pruebas. Elías respiró profundo mientras salía del tribunal. Nora lo miró con orgullo y alivio. «Lo hicimos», dijo ella, con voz temblorosa por la emoción. «Sí», respondió Elías. «Pero esto es solo el comienzo. Otros vendrán, y debemos asegurarnos de que no puedan repetir lo mismo». Afuera, la prensa lo rodeaba, preguntando sobre la magnitud del caso. Elías no buscaba fama, quería que la verdad fuera escuchada y que las víctimas tuvieran justicia. «Esto demuestra que nadie está por encima de la ley», dijo a los reporteros. «Ni siquiera aquellos que creen que su poder los protege». Mientras las cámaras captaban cada palabra, Elías sintió un instante de calma. Había peligro, había miedo, pero también había justicia. Había tomado riesgos extremos, había enfrentado amenazas de muerte, y sin embargo, había ganado. Más tarde, en la oficina regional, Elías se sentó con su padre. Harold lo miró con orgullo, pero también con preocupación. «Elías, lograste lo que muchos creían imposible», dijo Harold. «Pero recuerda, la corrupción siempre busca sobrevivir». «Lo sé, papá», respondió Elías. «Pero esta vez, la verdad salió a la luz, y nadie podrá esconderse». Nora entró con una carta en la mano. Era de Emily, la niña cuya madre había sido víctima años atrás. «Gracias por asegurarse de que nadie pueda hacer daño a otros. Usted demostró que la justicia sí puede ganar». Elías sonrió. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de miedo había valido la pena. La justicia finalmente había alcanzado a aquellos que creyeron estar por encima de la ley. Pero Elías sabía que su lucha no terminaba allí. Otros sistemas corruptos esperaban, y su deber era continuar vigilante, asegurándose de que la verdad siempre encontrara su camino. Mientras el sol se levantaba sobre la ciudad, Elías miró el horizonte y respiró profundo. La batalla había sido ganada, pero la guerra por la justicia continuaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la diferencia era real. La ciudad amanecía con un silencio diferente. No era la calma habitual, sino la sensación de que algo había cambiado para siempre. Elías Bennett caminaba por los pasillos de la oficina regional del FBI, observando a su equipo trabajar con renovada energía. Cada archivo abierto, cada registro revisado, tenía un propósito:
asegurarse de que la justicia prevaleciera. Nora Vega entró con una sonrisa que iluminaba la habitación. Elías, los reportajes se han difundido a nivel nacional. Guardian Systems y todos sus cómplices están bajo custodia, y las investigaciones adicionales han comenzado. Elías asintió, sin quitar la mirada de los monitores que mostraban la cobertura mediática. Esto es más grande de lo que imaginé. Pero ahora la gente sabe la verdad. Eso no tiene precio. Un poco más tarde, Elías recibió una llamada de su padre, Harold. La voz del hombre estaba llena de orgullo y alivio. Hijo, vine a verte. Quiero felicitarte en persona. Lograste algo increíble. Gracias, papá, dijo Elías con voz serena. No habría sido posible sin todo lo que aprendí de ti. Harold suspiró y continuó, y no olvides a quienes ayudaron a mantenernos a salvo, Nora, Liam, Croft. Todos arriesgaron todo para garantizar que la verdad saliera a la luz. Elías sonrió, recordando la tensión en el muelle, los disparos, los momentos en que creyeron que todo estaba perdido. Cada segundo había valido la pena. Ese mismo día, en el Tribunal Federal de Oakland, se celebraron las audiencias finales de los casos. Michael Darrow recibió una sentencia de 35 años de prisión federal. Los ejecutivos corruptos de Guardian Systems recibieron entre 10 y 20 años, y los oficiales que habían encubierto abusos y manipulado pruebas enfrentaron cargos adicionales, con penas de hasta 15 años. Elías y Nora observaron desde la galería mientras se leían los veredictos. Por primera vez en años, se sintió una justicia real. Las víctimas que habían permanecido en silencio finalmente veían que sus denuncias tenían peso y repercusiones. Al salir del tribunal, la prensa lo rodeó. Cada pregunta estaba cargada de expectativa y admiración. Elías, manteniendo la calma y la profesionalidad, respondió con firmeza: este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Cada abuso, cada injusticia, debe ser denunciado y enfrentado. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde, aunque requiera sacrificios. De regreso a la oficina regional, Elías encontró a su padre esperándolo. Harold tenía una carta en las manos y una sonrisa cálida. Es de Emily, dijo, entregándosela a Elías. La carta era de una niña de 8 años cuya madre había sido víctima de los abusos de Guardian Systems. Querido señor Bennett, gracias por asegurarse de que los policías malos no puedan lastimar a nadie más. Mi mamá dice que usted hizo que la justicia funcione de verdad. Quiero ser como usted cuando sea grande. Con cariño, Emily. Elías sonrió mientras leía cada palabra. Se sentó junto a Harold, emocionado. Todo esto comenzó con una injusticia que parecía pequeña, pero lo que realmente estaba en juego era enorme. Nunca imaginé que terminaría de esta manera. No fue solo por ti, Elías, respondió Harold. Fue por todos los que no pudieron hablar antes. Por los que confiaron en la justicia y nunca la recibieron. Hoy, tú les diste voz. Nora entró con una carpeta de documentos finales. Elías, los últimos expedientes de Guardian Systems y de los oficiales corruptos han sido archivados. Ya no hay margen para encubrimientos. Elías miró los documentos y luego a su equipo. La satisfacción era tangible, pero él sabía que la verdadera batalla por la justicia no terminaba nunca. Siempre habría corrupción, siempre habría quienes intenten abusar de su poder. Pero también había quienes se atrevían a enfrentarla. Semanas después, el Departamento de Policía de Oakland inició reformas profundas bajo supervisión federal. Nuevas políticas se implementaron para garantizar que ningún abuso pasara desapercibido y que los encubrimientos fueran imposibles. Elías fue promovido a supervisor regional, encargado de entrenar a los nuevos investigadores en la detección de patrones de corrupción y abuso. Harold, por su parte, recibió una indemnización simbólica y justa por los años de injusticia que él y otras víctimas habían sufrido. Pero lo más importante, la ciudad había aprendido que la justicia podía prevalecer cuando personas buenas se negaban a permanecer en silencio. Una tarde, Elías y Nora revisaban los archivos finales del caso en su oficina. Elías sostuvo una fotografía de Emily y sonrió. Esto es lo que hace que todo valga la pena, dijo. Nunca subestimes el poder de quienes deciden defender lo correcto, replicó Nora. Elías miró a su padre que había entrado en la oficina, con su característico porte tranquilo. Papá, mira esto, dijo, mostrando la carta y las fotos de las reformas implementadas en la ciudad. La justicia finalmente alcanzó a todos los que lo merecían. Harold asintió, con una mezcla de orgullo y emoción.
Y lo mejor de todo es que enseñaste a otros a no temer y a no callar. Eso cambiará la vida de muchas personas en los años que vienen. Esa noche, Elías miró por la ventana de su oficina, la ciudad iluminada frente a él. La batalla había sido larga, peligrosa y agotadora. Había enfrentado amenazas, engaños y traiciones, pero también había demostrado que la verdad y la justicia podían prevalecer. Mientras el viento movía las hojas de los árboles en la calle, Elías entendió algo fundamental: la justicia no es un momento, es un proceso. No depende de un solo hombre, sino de todos los que tienen el valor de actuar cuando el sistema falla. Y por primera vez en años, Elías Bennett sintió que había hecho la diferencia. El sistema, aunque imperfecto, había funcionado porque alguien decidió que permanecer en silencio no era una opción. Y ese alguien había sido él. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo la ciudad de tonos cálidos. Elías se recostó en su silla, sonrió y susurró para sí: esto no termina aquí. Pero hoy, la justicia ganó. Y en ese momento, la ciudad pareció respirar aliviada.